Hola, mi nombre es Carlos Andrés, estudio economía, tengo 21 años y soy de San José del Palmar en el Chocó. Mi nombre es Ana Sofía, soy de Buenaventura, tengo 23 años, estudio economía, estoy en noveno semestre. Wow, súper bien. Entonces, Ana, ¿qué crees que es eso que los adultos definitivamente no entienden de nuestra generación? Mm, Yo no sé, o sea, yo siempre he creído que en general la gente no entiende que hay personas diferentes, o sea, que no somos iguales, que no vivimos igual, que no habitamos el mundo igual. O sea, yo siempre he creído que en general, independientemente de la generación, creo que se nos dificulta mucho llegar a pensar en que el otro habita de manera diferente o la otra o el otro o le otro habita de manera diferente. Creo que eso es una cosa que se nos ha imposibilitado desde siempre. Sí, pues yo creo que también es como ese entendimiento de las consumovisiones que no son las de uno y que se Mm, vuelven más amplias cuando uno discute con personas que ya no son como de tu círculo social, ni de donde creciste, ni de pronto las personas con las cuales estás más familiarizado y demás. Entonces creo que los adultos de pronto no entienden nuestra generación como un poco la cosmovisión que tenemos, que es distinta de pronto a las de ellos, que a veces no es la culpa de ellos como la cosmovisión que tienen, porque también crecieron en épocas ujú. distintas y demás. En círculos un poco más Exacto, pequeños, sí, y en someterse a cosas incómodas también era un poco más difícil, creo yo. Y además vivir cosas incómodas realmente incomodan y para ese momento claro, incomodaban muchísimo más. claro. Bueno, voy a leer la siguiente, Carlos. Ok, Em, ¿A quién admiras que no sea un político famoso, pero que esté haciendo algo por la comunidad? wow. O sea, es difícil la pregunta, sobre todo cuando uno viene de De territorio, que hay territorio. tantas personas que realmente hacen Mm, muchísimo por la comunidad y que no tienen a veces una representación política frente a afuera del territorio. mm, Pero yo diría que como todas aquellas, por ejemplo, en mi pueblo, o sea, yo diría como todas aquellas profesoras que desde mm. niños están ahí asociados con uno, que los educan y que le amplían un poco a uno como la visión del mundo desde el territorio, que le ayudan a uno a entender que el territorio es importante, que la lucha de clases es importante y demás. Sí, pues en mi caso creo que igual es mi mamá. O sea, creo que Sí. igual es una respuesta trivial para esta pregunta, pero me gusta hablar de mi mamá como una activista y como una persona altamente política que ha luchado por el derecho a la lectura y el derecho a la información en el territorio, en el Pacífico en general, desde que yo tengo memoria. Entonces, pienso en mi mamá como una activista que perfectamente no puede ser tan activa políticamente o en redes o algo así, pero sí creo que hace incidencia y creo que para los territorios el acceso y el derecho a la lectura, a, a poder decidir, es una cosa que pues, he visto en mi familia y en mi mamá en general. Pero Entonces, Pero fíjate que eso es muy, muy bonito porque como que extraes de tu mamá aquello que no la hace tu mamá, ¿sabes? O sea, como que la identificas como sí, una mujer que no es tu mamá, sí, porque a veces sucede eso de que las mujeres renuncian a ser mujeres cuando se convierten en en mamás. madres. Entonces, o sea, como que la identifiques como una activista dentro del territorio es muy lindo. Que igual, claro, a mí, o sea, llegar a pensar en que todas esas, todas las personas que es mi mamá siguen siendo mi mamá. O sea, yo pienso en que al final mi mamá, además de ser mi mamá, es una activista, es bibliotecóloga, es filóloga, es, sí, es abuela, Wow. Sí, sí, o sea, creo que igual pensar en que todas estas facetas en las mujeres son posibles es así. O sea, es yo siento que creo que la academia, lo normativo nos hace llegar a pensar en que si, por ejemplo, eres, no sé, político, entonces no eres algo más, no te sí, gusta bailar, no vas, exacto. ¿sí? O Sí, sea, no sé. Ajá, lea al otro. súper bien.
Bueno, esta es una pregunta un poco larga, pero dice, ¿sabías que muchas de las libertades que hoy das por sentadas, como por ejemplo el derecho a elegir a tus gobernantes, a protestar pacíficamente o por ejemplo a recibir una educación autónoma, fueron palabras pendientes que otros jóvenes tuvieron que defender en el pasado? ¿Sientes que hoy disfrutamos de esos logros o todavía hay cosas pendientes? Creo que igual nosotros en la, como en la palabra no grabada, hemos discutido sobre que igual, por ejemplo, para nosotros eh, o- habitar Bogotá desde lo foráneo, desde ser personas racializadas, Ujú. o sea, ser una mujer negra de territorio en Bogotá igual no es fácil, mm, que yo siento que es una discusión que se debe tener y que el derecho a la educación no es una vaina que debe ser un sacrificio, o sea, que yo siento que perfectamente gente del territorio no debería alejarse del territorio para acceder a educación de calidad. Así O sea, es. que la gente de su casa no debería moverse de su casa y que podría acceder a la misma educación que gente de acá sentada, que llega de su casa comiendo con su mamá, llegue y diga, ay, no, es que voy a la casa y mi mamá ya me tiene la merienda, La ¿sí? comida. Sí. Entonces, yo siento que cosas simples como quiero llegar a mi casa y merendar con mi mamá, son cosas que la gente del territorio debería poder acceder, aún accediendo a educación de calidad. Y que la gente coja y diga, no, es que ustedes tienen que vivir ese sacrificio. Ok, Porque ya, es lo que los va a potencializar. Es como un sí, poco es egoísta lo, decir, sí. ujú, y es como, es lo que te va a hacer salir y es lo que te Ajá. vas a sacar Es del lo que te ter. va a hacer Ujú, diferente. Ajá. y es como, oiga, esta discusión, discutir sobre educación de calidad dentro de los territorios es necesario. Sí, Y, ok, nosotros cumplimos con el reto nosotros nos sacrificamos, pero yo espero, en serio espero, que generaciones en adelante no tengan que hacerlo. sí. Por ejemplo, eso, hablar de incomodar, o sea, incomodar desde todos los frentes, como ser una persona diversa o ser una persona racializada, tiene que ser normal. Y nosotros incomodamos, pero en el futuro que nadie incomode. Sí. O sea, yo creo que eso es una. Sí, yo lo siento más como que hay unas luchas que se dieron y que fueron muy importantes y que las Mm, reconocemos porque de verdad permitieron cerrar brechas gigantescas que hoy en día siguen siendo grandes, pero no con la magnitud que tenían, pero que se quedan mucho en el papel. O sea, es cierto que ahora una mujer, una persona de territorio puede acceder a una educación, pero las cosas a las cuales tiene que renunciar son muy, muy grandes. claro. Entonces, tiene que emigrar, tiene Mm, que adaptarse a un nuevo territorio y demás. Entonces, como esas luchas están aún pendientes y lo que tú dices, como de que una persona del territorio no debería por qué tener que abandonar el territorio para educarse mm, y que está esa como esa incertidumbre de, bueno, me educo y ahora puedo volver al territorio, no mucho, ¿sabes? Porque es como el territorio no te y va a la dar las oferta oportunidades, laboral. sí. Y, Entonces, por ejemplo, o sea, un tiempo yo escuchaba mucho em, que mi mamá también me decía, hombre, Sofía, pero como mujeres también, las mujeres también tienen derecho a parir, ¿sí? Y es una cosa que yo siento que mucha gente narra como, ay, es que las personas de las periferias, las mujeres de las periferias embarazan a adolescentes. Las mujeres de las periferias no se educan porque básicamente la narrativa es que no quieren, ¿sí? Entonces, y dentro del territorio es, ay, quiere coger su marido. Pero yo creo que cada frente, cada manera de habitar es una lucha constante. Y no sé, yo llego a pensar en que todas las personas deberíamos tener derecho a parir, a existir, a ujú, habitar, y que esto sea normal, ¿sí? Porque creo que igual a mí me pasó cuando llegué a Bogotá, que incomodaba, ¿m? Incomodaba porque hablaba muy duro, ujú, incomodaba porque igual me río duro, incomodaba porque
Cuando me preguntaban de qué colegio venía, yo decía de Buenaventura y se acababan las preguntas. Entonces Sí. yo ya cortaba la lista de networking posible. Literal. Se acabó el capital social. Sí. Entonces, sí, nada. Espere, voy a leer la otra. ¿Cuál es el principal obstáculo que encuentras para involucrarte más en lo público? Perdón. Mm, no sé, o sea, es que siento que esta pregunta para una persona que viene de territorio es, o sea, como involucrarte en lo público que sea desde el territorio, ¿no? O Mm, sea, como que a veces sientes que las luchas que se tienen que dar desde abajo, porque mm. las luchas que se dan a veces desde los centros de los países y demás terminan quedándose ahí En el en papel, el en la... papel y no migran hacia donde deberían migrar. Entonces, o sea, siento que también los obstáculos presentes que hay en eso es como, bueno, eres una persona que migró, que estás fuera del territorio, que a veces hasta te llegas a desconectar de lo que Mm, está pasando. Entonces, como pensar en esas luchas es complicado, ¿no? sí, yo creo que mm, para el foráneo, para la persona foránea, es difícil pensar desde de lo público, Cuatro minutos. porque lo público no se goza en nuestro público, ¿sí? Ujú, O sea, de lo que hablabas, ¿no? ¿De qué sirve luchar en lo público si eso no va a llegar al territorio? exacto. Si yo ayudo a hacer una política pública acá, ¿quién me garantiza que va a llegar al territorio? Le va a llegar a las personas negras, a Exacto, y mujeres que negras, muchos de los policy makers que están desde acá del centro se niegan a hacer política desde el desde territorio. el O sea, territorio. como que no hay una exploración previa Mm, a entender las realidades, las cosmovisiones para poder plantear políticas. Entonces, como que piensan que todos son iguales, entonces todas las políticas funcionan de la misma manera, o traen políticas exteriores a tratarlas de adaptar acá, pero desconocen completamente la realidad. O que todos somos pobres, o que ninguno entiende, que Sí, ninguno se educó y es como, oye, no, sí, en el territorio hay personas educadas, sí, o que no hay sea, líderes, entonces todo tiene que ser que hay problemas capacitación externa, que hay problemas de gobernanza y que entonces sí, ellos tienen que enseñarnos a nosotros cómo se gobierna cómo el se gobierna, territorio. sí. Sí, ahí hágale. Bueno, Ana Sofía, ¿y qué cosas te indignan cuando intentas participar o hacerte escuchar en tu comunidad o frente a las instituciones? Pero que tú digas así, te No, pues que a mí me indigne, indigna, a mí me indigna todo. A mí me indigna. Pero creo que frente a mi comunidad yo no, o sea, yo me siento querida y amada dentro de mi Pero territorio. como frente a las instituciones, por Ah, ejemplo, ok. no sé, digamos aquí en la universidad o en tu facultad. No, yo siento que pensando en cuando eres una persona racializada que habla de temas de personas racializadas, te tachan de que te quejas. Entonces tú te estás quejando, pero sí, o sea, como que te quejas demasiado y ese no es el problema real. El Ajá, problema real no es el racismo. ¿M? Es un problema que me estoy inventando. Es un problema en el que yo, ya como hago parte de este círculo en el que todo lo veo violento, entonces cualquier comentario es racismo para sí, mí. Y entonces conversar con gente que no entiende que el racismo existe es una cosa que me indigna. O sea, es una cosa que yo en serio, o sea, no, como que igual dentro de la universidad, dentro de muchos espacios en esta Bogotá, pues he vivido, creo que igual es necesario que la gente se repiense lo que piensa de la discriminación, ¿sí? Y que, oye, es que esta no es tu orilla, ¿sí? O sea, tú no me puedes decir a mí que esto lo que estoy sintiendo no es verdad porque esta no es tu orilla, este no es tu borde. sí, Y yo creo que es necesario que desde la institución se piense en ese tipo de cosas, racismo, interseccionalidad, eh, para que dejen de creer que porque haya una sola persona negra ya se acabaron los problemas de racismo, ¿sí? Y que ni siquiera esta persona negra sea profesor o directivo, esta persona negra sea un estudiante. sí.
y que lo mejor que podría hacer una persona negra dentro de un espacio es no reconocerse como una persona negra e intentar normalizarse, porque así no incomoda tanto. Sí, es como lo que hablábamos en sesiones no grabadas, como lo decías antes, como esa idea de que ya tenemos nuestra cuota de raza, entonces la rompimos. Ya. La Entonces me tomas rompimos, una foto y vos la sí, diste toda. pues la diste toda, como ya incluimos a todo el territorio en Mm, eso. Entonces, sí, siento que como que esas cosas que indignan son esas, como la incapacidad de entender las cosas y como a veces el mm. atrevimiento de hablar desde una posición que ni Es que siquiera te son es corresponde, atrevidos. o sea, Ay, son atrevidos, o sea, sí. Entonces, sí.